Buenos días y bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que bendiga su palabra, que nos bendiga con ella, que haga su voluntad en este día. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu amor y tu fidelidad, Padre. El privilegio que tenemos de estar en este día llamándote Padre nuestro por medio de Jesucristo. Señor Dios, y sentados a tu mesa, Señor, sabiendo que tienes el pan de tu palabra dispuesto para nosotros hoy, como siempre. Señor, gracias por Jesús, gracias por nuestra salvación, gracias por la obra maravillosa que has hecho en nuestras vidas y por tu promesa de perfeccionar tu obra en nosotros para el día de Jesucristo. Gracias por todo el camino por el que nos has traído. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, para traernos hasta acá. Y gracias por el resto del camino, Señor, por el que nos llevas. Te damos gracias por abrirnos tu palabra y te damos gracias por derramar sobre nosotros tu Espíritu Santo y enseñarnos, instruirnos, hacer que tu palabra cobre vida en nuestros corazones. Así es que, Señor, una vez más dependemos de ti. Unge tu palabra y bendícela en nuestras vidas. Ábrenos los ojos, ayúdanos a ver lo que vamos a escuchar. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestro entendimiento y bendito Señor, ayúdanos a entender la premura del momento en el que estamos viviendo. Te damos gracias, te amamos, quedamos en tus manos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Así es que todavía estamos en el tema de los 7 sellos. Esto es porque ya llegamos al libro de Apocalipsis y estamos estudiando a Jesucristo. Empezamos en la eternidad allá atrás y todavía nos falta porque vamos a llegar a la eternidad allá adelante y a ver qué cosas maravillosas dice la palabra de Dios de lo que viene en el futuro y dice más de lo que nos imaginamos. Ok, así es que bueno, vamos a empezar, no vamos a empezar en Tesalonicenses, me los voy a llevar allí en un momento, pero vamos a empezar haciendo un diagrama que hicimos la semana pasada. Y cuando hicimos el estudio de Apocalipsis hace unos años, bastantes años, este fue el diagrama básico que estuvimos utilizando. Así es que es el mismo diagrama. Y el diagrama es este. Acá es una cosa muy sencilla. Este es básicamente nuestro diagrama. El lapso de tiempo de 3,5 años que dura la gran tribulación, cosa que ya probamos la semana pasada en la palabra de Dios. Acá tenemos el inicio de la gran tribulación y aquí tenemos el final. Y la semana pasada mencionábamos lo siguiente. Hay 2 cosas que van a acontecer antes, momentos antes, para marcar el inicio de este periodo de gran tribulación. Y es el arrebatamiento de los vencedores y el que los 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, bueno, israelitas, porque no son solo de la tribu de Judá, van a ser sellados antes que empiece Dios a visitar esta tierra con sus justos juicios. Así es que 144,000 israelitas sellados. Es a partir de este grupo que Dios va a edificar finalmente. Cuando Cristo venga a reinar a esta tierra, esa nación de Israel que él siempre quiso tener, ¿verdad? Él no ha terminado de trabajar con ellos, nada más abrió un paréntesis para darnos cabida al resto de nosotros, los gentiles, ¿verdad? Así es que aquí está el arrebatamiento, la sellada de los 144,000 israelitas, y eso es lo que marca el inicio del periodo de gran tribulación. Vamos a ver los sellos, finalmente los venimos anunciando desde hace varios días, pero los primeros 5 sellos se ubican al inicio de la tribulación. Algunos de estos allí empiezan y dilatan durante todo el desarrollo de este periodo de tribulación. Y luego el sello número 6 y el sello número 7
los ubicamos al final de la gran tribulación y no nosotros. Les voy a dar los versículos que explican por qué ponemos esos sellos al final. Mucha gente que entiende bastante bien estas cosas los ubica al principio, pero se les olvida que no solamente el libro de Apocalipsis menciona estos acontecimientos. Y lo que se menciona en relación al sexto sello se repite muchas veces en muchas otras escrituras y allí claramente lo ubican al final del periodo de tribulación. Entonces, por eso lo hacemos así. Vamos a darles la explicación. Así es que aquí tenemos nuestro diagrama básico en este momento. Ya también hablamos bastante acerca del arrebatamiento antes de la tribulación. Ya insistimos en que no todos los cristianos que llevan el título de cristianos van a ser arrebatados, porque vamos a ver pues cómo cuando se desata el quinto sello, el anticristo va a empezar a perseguir a los que tienen el testimonio de Jesucristo, que están acá en la tierra. O sea, si se fueron en el rapto, entonces ¿a quiénes está persiguiendo? Así es que esta gente no se va a ningún lado, se quedan acá. Y van a morir pues este primer grupo. Hay tres grupos, hay tres momentos en el libro de Apocalipsis que se mencionan creyentes que se quedaron a pasar la gran tribulación. Y con el quinto sello vamos a ver el primer grupo. Muy bien, entonces ahora sí, vámonos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a leer a partir del versículo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 1, pues a lo mejor vamos a leer todo el capítulo. Aquí 2 de Segunda de Tesalonicenses. Pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entre paréntesis, obviamente había gente comentando este tipo de cosas. En alguna de las epístolas, Pablo hace mención de un par de individuos que estaban diciendo que la resurrección ya se había dado. Y bueno, este es un error que se sigue cometiendo toda la vida, cuando no consideramos todo lo que la palabra enseña acerca de un tema. Esos que estaban diciendo que la resurrección ya se había dado, en un lado de la balanza tenían razón, porque un lado de la primera resurrección ya se había dado cuando Jesucristo resucitó, y luego en el libro de Mateo dice claramente que se levantaron muchos santos y la gente ahí en Jerusalén los vio. Esa es gente que resucitó cuando Jesucristo resucitó. Están mencionados en el Evangelio de Mateo. No podemos negar eso. Así es que estos dos individuos que estaban diciendo que la resurrección ya se había dado, probablemente se estaban basando en ese acontecimiento, pero se les está olvidando todo lo demás, ¿verdad? Así es que así probablemente estaba pasando también con lo del día del Señor y la segunda venida de Cristo. A lo mejor había gente diciendo eso ya pasó, o quién sabe. Nosotros como humanos somos expertos o en no tomar en cuenta toda la información que la palabra nos da, o en sacar nuestras propias conclusiones, y ahí es donde nos metemos en problemas. Pero sigamos. Dice versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando del día del Señor, que es la segunda venida de Cristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así es que dos cosas que tienen que pasar. La apostasía también lo hemos discutido. Uno no puede apostatar o alejarse o apartarse o divorciarse de algo con lo que uno no estuvo casado primero. Así es que la apostasía habla de los mismos cristianos que empiezan a dar marcha atrás y a desviarse y a irse por otro lado, ¿verdad? Eso ya lo estamos viendo en muchos grupos que todavía se denominan cristianos, pero ya en la práctica realmente ya no lo son. Y por el otro lado, pues la culminación de esto va a estar en el periodo de gran tribulación, ¿verdad? Que el anticristo le va a hacer guerra a los santos y los va a vencer. Esto significa que los va a pasar de su bando. Y luego dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición.
Acá, por supuesto, estamos hablando de la persona del anticristo. Así es que todo eso tiene que pasar antes que sea la segunda venida. La segunda venida, por supuesto, la ubicamos aquí al final, ¿verdad? Muy bien. Dice, hablando del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y una cosa es que la gente se autodenomine ateísta y que digan yo no creo en Dios. Y otra cosa es lo que va a hacer este individuo. Él no va a decir yo no creo en Dios. Él va a decir yo soy Dios. Esa es la diferencia. Muy bien. No, verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. La palabra que aparece en mis Biblias hebreas aquí, iniquidad, es resha. Resha es maldad. Y en su momento hemos hablado de la maldad como un personaje. Pues no solo es eso, pero también la Biblia habla de la maldad. Y en algunas versiones aparece con M mayúscula en un par de ocasiones. Y hay una palabra masculina y una palabra femenina refiriéndose a eso. Así es que dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad o de la maldad, solo que hay quien al presente lo detiene o lo retiene, eso significa esa palabra también, o lo restringe. Hay algo que está reteniendo la maldad, hay algo que está restringiendo la maldad. En este momento la maldad ha ido en aumento y Jesús lo profetizó. Él dijo que así iba a ser. Y al final la maldad iba a tener un incremento tremendo en dimensión, en propagación. Y solo tenemos que ver a nuestro alrededor para entender que eso está sucediendo. Pero la maldad todavía no está corriendo rampante, sin ninguna restricción. Todavía no. Hay algo que la retiene, la restringe, la detiene. Dice, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces vean, esta es otra prueba de que tiene que haber un acontecimiento trascendental antes que empiece la gran tribulación. Para el periodo de gran tribulación, la maldad va a estar corriendo rampante sin restricción. Nada la va a detener, nada la va a retener, nada la va a restringir. En otras palabras, la maldad no va a tener freno de ningún tipo. Por eso me han oído comentar que es un error, es no entender bien las cosas cuando hay gente que dice, yo estoy muy emocionado pensando que voy a estar aquí para la gran tribulación. Yo voy a enfrentarme con toda esa maldad y voy a reprender al enemigo. Pues no es así como va a funcionar. Durante este periodo no va a haber una sola cosa que la detenga, que la restrinja. O sea, la maldad va a reinar en toda su libertad de operación durante el periodo de gran tribulación. ¿Qué cosa entonces va a ser quitado de en medio que hoy restringe o detiene o retiene? El misterio de la maldad. Y es un misterio por varias razones. Y una de estas es porque la Biblia ubica personajes detrás de todo eso. Por supuesto, espirituales, ¿verdad? Pero el hecho es que algo tiene que ser quitado de en medio para que esto empiece a suceder. ¿Sí? Obviamente tiene conexión con la presencia de Dios, la presencia del Espíritu de Dios en la vida de los creyentes vencedores. Nosotros somos un freno a la maldad porque en primer lugar no la practicamos. Aunque no seamos perfectos y todavía tenemos un viejo corazón, pero nosotros no vivimos en maldad. Cuando nuestra naturaleza humana nos hace tropezar y caemos, no es porque vamos a dejarla gobernarnos y nos vamos a entregar a esa maldad. No, inmediatamente confesamos nuestra culpa, nuestro error, la maldad con la que obramos, lo ponemos bajo la sangre, nos levantamos y seguimos caminando, ¿sí? Pero nosotros somos parte de esto que está restringiendo el misterio de la maldad.
entonces algo va a tener que ser quitado de en medio, ¿verdad? Por eso los vencedores no pueden estar aquí cuando todo esto acontezca. Y el poder de Dios en ellos, el poder del Espíritu Santo en ellos, no va a estar aquí operando de la manera como lo vemos operando hoy. Dios es omnipresente, así es que todavía vemos nosotros como en Apocalipsis 12, a algunos de los cristianos que son perseguidos, Dios los va a guardar milagrosamente y dice que se les dieron las alas de la gran águila, ¿se acuerdan? Y van a ser llevados al desierto para ahí ser sustentados por 3 años y medio. El águila tiene que ver con el ministerio del Espíritu Santo. Y uno lo entiende, pues, porque, o sea, el Espíritu es omnipresente, ¿verdad? Tampoco existe algún espacio en el universo que Dios no pueda llenar de alguna manera. Pero la manifestación poderosa que conocemos y vemos en operación hoy ya no va a estar durante el periodo de gran tribulación. Y eso es la respuesta a lo que acabamos de leer en 2 de Tesalonicenses. Hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Verso 8, entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Lo ven? Entonces, o sea, primero tiene que ser quitado de en medio aquello que detiene, retiene, restringe la maldad, y entonces se va a manifestar aquel inicuo. La palabra inicuo, si tienen acceso a una Biblia King James, allí es donde encontramos la palabra maldad o malvado con M mayúscula, ¿ok? Con M mayúscula. Y en las Biblias hebreas habla de resha o maldad masculino, porque en Zacarías capítulo 5 encontramos la maldad con M mayúscula también, nada más que ahí la palabra es femenina, ¿verdad? Bueno, entonces dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. La Biblia King James dice un engaño poderoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y ya esto ya lo estamos viendo en operación. La gente no quiere recibir el amor de la verdad. La verdad es simple, es sencilla. Pero cuéntenles una mentira y felices se van detrás de aquello, ¿verdad? Ok, en fin. Entonces, acá tenemos algo bastante importante. Y es que el anticristo se va a manifestar después que se ha quitado de en medio aquello que retiene el misterio de la iniquidad. Ahora, esto no significa que el anticristo ya esté por allí haciendo lo que tenga que hacer, quién sabe, política, lo que sea, para que cuando acontezca el arrebatamiento, él esté listo para tomar el trono y la gente esté lo suficientemente desesperada para sentarlo en el trono. Y no solamente en un trono político, sino en el templo, como dice aquí 2 de Tesalonicenses, llamándole Dios, ¿sí? Y las grandes religiones monoteístas, si se me permite el término, todas tienen el concepto, la figura de un Mesías. Nosotros esperamos a Jesucristo el Mesías, pero sabemos que este impostor se va a levantar primero, el anticristo. Los musulmanes tienen una figura de Mesías también, se llama Al-Mahdi. Y ellos están esperando a que venga, y si leemos la descripción que hacen ellos de su Mahdi y la descripción que hace la Biblia del anticristo, estamos leyendo lo mismo. Y los judíos también tienen una figura, por supuesto, del mismo Mesías, nada más que no saben que se llama Jesús. Pero en alguna ocasión leí algo que no sabía, y es que ellos hablan de un precursor humano al Mesías divino. Allí encaja perfectamente bien la figura del anticristo. Así es que por eso entiende uno que todo el mundo esté listo para llamarle Dios, ¿verdad?, a esta persona. Amén. Tremendo. Bueno, entonces
veamos algo acerca del anticristo. Vámonos a los sellos, al primer sello, Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, verso 1. Y al fin nos metemos a los sellos. Primer sello. Y bueno, aquí los tenemos en el diagrama. Pues a lo mejor podemos ir llenando nuestro diagrama acá. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. En Apocalipsis 13, refiriéndose al anticristo, dice: le fue dada autoridad. Así es que hay personas que meten a Jesús en el primer sello, y Jesús no tiene nada que ver con este primer sello. O sea, Él va a juzgar este mundo, porque pues en primer lugar, el Padre fue el que designó a Jesucristo para hacer todo juicio. Él es el juez justo. Él le dio a este mundo siglos de testimonio y de oportunidad para recibirlo como el Salvador, como el verdadero Mesías, el Redentor de nuestras almas. Y el mundo lo rechazó. Dios va a estar trabajando con la nación de Israel de una manera muy particular también durante este periodo. Y pues la nación de Israel es la que, pues si estamos hablando que se va a sentar en el templo de Dios, eso naturalmente nos ubica en la nación de Israel y su templo, ¿verdad? Así es que ellos van a cometer esta como culminación de su rechazo a la persona de Jesucristo, llamándole Mesías a este impostor. Así es que el Señor va a estar más que justificado para visitar esta tierra con sus justos juicios. El mundo no quiso conocer al Señor del lado de la misericordia, pues lo va a conocer del lado de la ira. El hecho es que el Señor se va a dar a conocer de una forma o de otra, ¿verdad? Amén. Así es que este primer personaje no es Jesús, es el anticristo. Aquí le es dada una corona, que yo sepa, a Jesús no le tienen que dar ninguna corona en el futuro. Apocalipsis 13 dice que le fue dada autoridad. Y dice, salió venciendo y para vencer. En muchas otras versiones dice, salió conquistando y para conquistar. Esto solo se aplica al anticristo. Además, Jesucristo va a venir peleando con el espíritu de su boca, no con arco. Y al anticristo le van a dar un arco, ¿verdad? Así es que, ¿qué significa esto? Y ahorita vamos a verlo. La gran tribulación comienza con la manifestación del anticristo. Ahora, el anticristo, como les dije, ya debe haber estado asomando, no su cabeza, sus cabezas, anteriormente. Porque vamos a ver un detalle tremendo en un momento, ¿sí? Pero todo empieza con la manifestación del anticristo. Así es que hay personas que cuando surge un personaje muy prominente, siempre empieza la especulación, ¿verdad? A lo mejor este es el anticristo, a lo mejor este es el anticristo. Bueno, no va a ser exactamente así, ¿verdad? Pero bueno, vámonos a Apocalipsis a Juan capítulo 5. Juan 5, verso 43. Juan 5, 43. Por supuesto que discutiremos al anticristo más adelante, pero ya que estamos acá, hagamos lo más relevante de una vez. Juan 5, 43. Y Jesús le dijo esto a la nación de Israel. Le dijo a su propia gente lo siguiente. Juan 5, verso 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Ya saben a quién se estaba refiriendo sino al anticristo, ¿verdad? Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Jesús dijo que vino en nombre de su Padre y lo mataron en la cruz acusándolo de blasfemo. Bueno, ok, ahora vámonos de regreso a Apocalipsis, capítulo 13. Verso 1. Una cosa que enfatizamos mucho cuando estudiamos el libro de Apocalipsis es que no sigue una secuencia cronológica. O sea,
muchas veces narra cosas que empezaron aquí, terminan acá y luego viene y retoma la narrativa y vuelve a empezar por el principio. Entonces sí tenemos que saber dónde hacer encajar cada pieza de información. Pero dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, ese es el anticristo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y esos cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Y esto lo podemos y debemos conectar con Daniel capítulo 7. Estos animales describen la naturaleza, el carácter de los grandes imperios mundiales que se levantaron en el pasado. Así es que calculen ustedes que en la persona del anticristo va a estar todo esto que describió la naturaleza de esos imperios mundiales concentrada en una sola persona. Todo eso en operación a través de un solo individuo. Eso nos da una idea de la dimensión de persona que va a ser el anticristo y de maldad y de poder que va a tener esta persona, ¿verdad? Ahora miren, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, ¿ok? Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Qué acontecimiento será que fue capaz de herirle una de sus 7 cabezas? Con el poder que tiene este individuo, tiene que haber sido algo muy, muy, muy trascendental. Y yo creo que es con el arrebatamiento que va a ser herida una de sus 7 cabezas. Si sabemos cómo trazar esto en la Biblia, vamos a entender y a descubrir cuáles son estas 7 cabezas. Ya lo mencioné hace un par de estudios, pero en la manera como el faraón persiguió al pueblo de Israel antes de que Dios lo liberara y empezaran su jornada a tierra de Canaán, podemos ver en operación estas 7 cabezas. En la manera como Herodes buscó matar al Señor Jesucristo y mover todos los acontecimientos alrededor del nacimiento de Jesús, podemos ver cómo están en operación estas 7 cabezas. En el mensaje a las 7 iglesias, y el diablo siempre buscando ponerle tropiezo a la iglesia de Jesucristo, vemos en operación estas 7 cabezas. Así es que no vamos a regresar a ese estudio, pero las 7 cabezas son la cabeza de engaño, la cabeza de aflicción, la cabeza de blasfemia, la cabeza de encantamiento, la cabeza de muerte, la cabeza de ignorancia y la cabeza de rebelión. Estas son las 7 cabezas. La cabeza que por puro principio le va a ser herida por la vía del arrebatamiento es la cabeza de engaño. Eso es lo primero que va a empezar a operar este engaño. Por eso en 2 de Tesalonicenses leímos, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía un engaño poderoso. Ahí vemos en operación de manera enfática y desde el principio la cabeza de engaño del anticristo o la bestia. Él va a empezar a engañar a la gente y ese engaño seguro va a empezar, ya empezó, siempre ha estado allí, pero ese engaño va a estar trabajando muy fuertemente poco antes que sea el arrebatamiento. O sea, el anticristo ya va a estar trabajando, Tiene que ser así,
para que una de sus 7 cabezas sea herida. Y esto es al inicio. Él no se ha sentado en el trono aún. Y al inicio de su reinado, esta cabeza es herida. Así es que tiene que ser por la vía del arrebatamiento. Seguramente todos van a empezar a pensar, pues a lo mejor este hombre puede solucionar los problemas del mundo y quién sabe. Y a lo mejor los cristianos todos son unos fanáticos y unos mentirosos. Lo que necesitamos es a un hombre como este. Y de repente viene el arrebatamiento. Y resulta ser que mucha gente va a decir, pues esos fanáticos que creíamos que estaban locos, de repente se desaparecieron y ya no están aquí. Así es que a lo mejor son ellos los que tenían razón. Y dice nuevamente, Apocalipsis 13:3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad. Por eso en el primer sello vemos que le fue dada una corona. Se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio, ¿sí? Esto es recién recuperado de esta herida que un acontecimiento tremendamente trascendental le hizo a una de sus 7 cabezas, a la cabeza de engaño. Verso 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. ¿Quién sabe qué cosas va a decir de los que salgamos de aquí? Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Pues esos son los que siguen aquí, los que no se fueron a ningún lado. Y vencerlos. A algunos probablemente por la vía de la muerte, y eso sí lo vamos a ver muy claro acá, pero a otros muy probablemente con sus engaños. Y terminen diciendo, no, pues a lo mejor usted sí es el verdadero Mesías, ¿verdad? También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así es que estamos hablando de un acontecimiento global y de una influencia global. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Y acá estamos recuperándonos de una pandemia, algo que no esperábamos, y sin embargo, pues cuando uno ve para atrás en la historia, todas las generaciones han tenido una, ¿verdad? Así es que, pues, ¿por qué no nos iba a tocar a nosotros? Pero el hecho es que esta pandemia ocurrió en un tiempo muy particular, porque, pues, los tiempos modernos en los que estamos definitivamente no eran así cuando fue la última pandemia, que fue la de la influenza, hace como 100 años. Así es que fue muy interesante todo lo que aconteció en estos 2 años anteriores. Una orden de arriba y todos los cristianos del mundo se quedaron sin poderse congregar. Una orden de arriba y de repente todos estábamos sujetos, supeditados a las mismas instrucciones, a las mismas órdenes. Todos teníamos que hacer lo que quien dictaba las órdenes arriba decía. Una situación muy particular que yo creo que le abrió los ojos a mucha gente. De hecho, allí se empezó a especular mucho de si no era eso ya el acontecimiento final y si la vacuna en contra del COVID no era la marca del 666. Bueno, si recordarán, yo me tomé el tiempo para dar un par de enseñanzas al respecto. Y aquí tenemos cuando dice que los que van a adorar a la bestia son aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Así es que si usted es un buen cristiano, olvídese. A usted no lo van a marcar, usted no va a estar aquí para cuando esto pase. ¿Me explico? Amén. Pero creo que todo el mundo tuvo una probadita. A nivel parvulitos de lo que va a estar pasando pronto. ¿Sí? Así es que nuevamente la advertencia que se nos da en el Evangelio de Lucas, que velemos y oremos para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que deben suceder pronto. Creo que tenemos que atenderla, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Muy bien. Así es que ahí tienen. Apocalipsis 17, verso 8 nos dice algo tremendo también.
Y la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. El abismo acá en hebreo es el abismo Tehom, y la palabra perdición en hebreo es Abadón. Y hay una explicación para todo eso. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ahora, hay personas que creen que cuando le hieren esta cabeza como de muerte, literalmente lo matan y él resucita y asombra a todo el mundo. Yo creo que no es eso lo que está diciendo la porción anterior, que es Apocalipsis 13, porque él tiene 7 cabezas y ahí dice que le hieren una. ¿Sí? Entonces en Apocalipsis 17 no puede estar hablando de eso. Era y no es, y está por subir del abismo. Creo que se está refiriendo a alguien que vivió, murió y se va a levantar nuevamente. ¿Sí? Y llama la atención el hecho siguiente. Si nos vamos de regreso a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Uno de los títulos que se le da al anticristo acá, al final del versículo 3, 2 de Tesalonicenses 2:3, es el hijo de perdición. La palabra perdición es Abadón, el hijo de perdición. Y si nos vamos a Juan, capítulo 17, verso 12, Jesús dijo lo siguiente, Juan 17, 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Está hablando de Judas. Así es que creo que no hay pierde con esto. ¿Sí? ¿Cuántos el hijo de perdición hay? Tiene que haber solo uno. Y Apocalipsis 17 claramente dice que era, no es, y está por subir del abismo. ¿Sí? Así es que, pues ahí tienen una cosa excepcional, excepcional. Muy bien, entonces, el primer sello es la manifestación ya total y abierta de la persona del anticristo, a quien les da autoridad o les da una corona y salió conquistando y para conquistar. Y a los que busca vencer es a los cristianos que se quedaron, que no se fueron en el arrebatamiento, ¿verdad? Y va a buscar matarlos, va a buscar acabar con ellos o engañarlos. Entonces, Apocalipsis 6, del 1 al 2 nos habla del primer sello. Voy a hacerlo aquí tal vez sí más grande. Primer sello, el anticristo. Segundo sello, Apocalipsis 6, del 3 al 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo o rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Esto, pues, pongámosle guerra. Pero no una guerra en donde tenemos un ejército definido luchando en contra de otro ejército definido circunscritos a un lugar geográfico. Porque aquí dice que se le dio poder para que se matasen unos a otros. O sea, es más que eso. En las guerras se cometen tremendos abusos. Bueno, multipliquen eso y pongan eso alrededor de toda la faz de este planeta. Cero respeto a la vida, cero respeto a nada. Y se van a matar los unos a los otros. Con razón, sin razón, por la razón que sea, se van a matar los unos a los otros. Va a ser, o sea, algo nunca antes visto ni concebido. Las naciones han tenido periodos, problemas, algunas más que otros, periodos en donde la vida de la gente corre peligro porque hay gente allá afuera que su
función es matar al que se le ponga enfrente. Bueno, o sea, esa es una probadita. Pero yo creo que esto va a estar incrementado a la enésima potencia. El tercer sello, Apocalipsis 6, del 5 al 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Y el efecto de una guerra es hambre. Ese es el resultado siguiente. Ahora, el segundo sello, guerra, eso va a durar durante todos los 3 años y medio de gran tribulación. Hambre va a durar durante todo el periodo de 3 años y medio de gran tribulación. A esto hay que sumarles las 7 trompetas que vamos a ver más adelante de juicio. Pero con las trompetas se va a quemar la tercera parte del alimento, ¿sí? Van a morir la tercera parte de los peces. Entonces, ¿qué va a comer la gente? ¿De qué se van a alimentar? Ok. Y por supuesto llama la atención el énfasis aquí con la cebada y con el trigo, ¿verdad? Y ya sabemos por los acontecimientos que están sucediendo del otro lado del mundo en este momento de la historia, quiénes son los principales proveedores de trigo y de cebada. ¿Sí? Y hay una guerra allí. Así es que vean cuán factible se ha vuelto todo esto en nuestros días. Muy bien. El cuarto sello, Apocalipsis 6, 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo. En griego esa palabra también se traduce verde. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Muerte. Y eso, por supuesto, es la consecuencia del hambre, y el hambre es la consecuencia de la guerra. Esta muerte también va a durar, o va a existir, o va a estar operando durante todo el proceso que dura el periodo de gran tribulación. La muerte. Hay cosas que llaman la atención acá. Bueno, se le dio potestad sobre la 4ª parte de la tierra. Al final, cuando nos vayamos al libro de Zacarías, vamos a descubrir que 2/3 partes de la población mundial ya no va a estar cuando termine el periodo de gran tribulación. Entre los que fueron arrebatados, que no son la mayoría, ¿verdad? Porque pues cristianos vencedores, victoriosos, maduros en el Señor, bien cimentados en la palabra, de esos cada vez hay menos. ¿Ok? El resto van a perecer durante el periodo de gran tribulación, y el libro de Zacarías claramente habla de una 1/3 parte de la población, que es lo único que queda al final de todo esto. Así es que si el mundo tiene, ya perdí la cuenta de cuántos billones de habitantes, se van a morir 4 billones, 5 billones de habitantes, ¿sí? Durante este periodo de 3 años y medio. Calculen ustedes. A mí no me dan ganas de estar aquí para verlo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, miren, va a matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Con las fieras de la tierra. ¿Entendemos nosotros animales salvajes caminando por las calles de una urbe, de una metrópoli? Y la gente haciéndose el quite a quién sabe qué, pues, lo que haya donde sea, ¿verdad? Aquí no hay leones ni nada de eso en Guatemala, pero pues quién sabe qué cosas vamos a tener que estar, de qué cosas se va a tener que estar cuidando la gente, incluyendo a las fieras de la tierra. ¿Sí? ¿Cómo puede ser eso posible? Porque Dios es Dios y Dios está orquestando todo esto, ¿sí? Buscando darse a conocer del lado de la ira, porque el resto del mundo no quiso conocerlo del lado de la misericordia. Amén. Ok, muy bien. Quinto sello. Apocalipsis 6, del verso 9.
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Son los cristianos, no los santos. ¿Quién más? Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ellos no están vestidos con estas vestiduras, como otro grupo que vamos a ver más adelante. Solo les fueron presentadas estas vestiduras y les dijeron: esperen a que se complete el grupo. ¿Sí? O sea, esas vestiduras tienen que ver con la gloria de resurrección. Así es que ellos tienen que esperar, pues la primera resurrección tiene diferentes fases. La primera fase fue cuando Jesús resucitó y el libro de Mateo claramente dice que vieron caminando por las calles de la ciudad a personas que ya habían muerto y se levantaron otra vez. La segunda fase de la primera resurrección es el arrebatamiento. Y los muertos en Cristo que resucitarán primero. Y luego nosotros los que hayamos quedado, ¿verdad? Seremos arrebatados. Muy bien, esa es la siguiente fase de la primera resurrección. Que es la de los santos, la de los justos. Así es que hay otras fases que todavía no han sucedido. Por eso esta gente muere durante la gran tribulación. Muere al principio de la gran tribulación. Así es que resurrección todavía no ha habido para ellos. Están esperando hasta que se complete el número de sus consiervos. Estos mueren como mártires. Y adivinen qué. El que la gente va a ser perseguida va a durar durante todo el periodo de gran tribulación. Aunque esto dejémoslo al principio porque es muy relevante esto. Estos mueren al principio. Después vemos qué pasa con los demás, ¿verdad? Pero va a ser una persecución tremenda. Bueno, si quieren, sí, porque en el grado que sea, la persecución allí comienza y termina hasta que el Señor le pone fin, después de 3 años y medio, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora vámonos al sexto sello. Apocalipsis 6, verso 12. Voy a dejar un espacio acá y voy a poner, ¿qué hago? Una línea tal vez. Y acá pongamos el sexto sello. Dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ahora, eso no ocurre al principio de la gran tribulación. Ahorita se los pruebo. Esto es lo que va a ocurrir al final de la gran tribulación, luego que se sumaron las 7 trompetas de juicio y cuando están siendo derramados las 7 copas de la ira de Dios. Dice: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esto es al final de la gran tribulación. Sexto sello. Sexto sello. Entonces pongamos terremotos, sol, luna y estrellas. ¿Cómo lo resumimos? Catástrofes. Ok, eso está bueno, catástrofes. Va a haber varias catástrofes, pero esta es la catástrofe de catástrofes. ¿Sí? Ahora, es muy fácil ubicar esto al final de la gran tribulación, porque, por ejemplo, y adelantándome, en Apocalipsis 8, verso 12, y si quieren de una vez ubiquémoslas acá. A estos sellos, y se acuerdan, el 2, guerra, muerte,
hambre, persecución de los cristianos. Todo eso dura durante los 3 años y medio. Muy bien, en estos días vamos a ver que a esto se le suman 7 trompetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cuando suena la 7ª trompeta, se desatan o se derraman las 7 copas de la ira del Cordero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si usted quiere seguir aquí a pasar la gran tribulación, sea mi invitado. Yo definitivamente no quiero. Muy bien. Entonces, miren, en Apocalipsis capítulo 8, verso 12. Cuando suena la 4ª trompeta, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando suena la 4ª trompeta, dice, el 4º ángel tocó la trompeta y fue herida la 3ª parte del sol, y la 3ª parte de la luna, y la 3ª parte de las estrellas, para que se oscureciese la 3ª parte de ellos, y no hubiese luz en la 3ª parte del día, y asimismo de la noche. ¿Lo ven? Esa es la 4ª trompeta. Entonces, el 6º sello no puede ser antes, porque con el 6º sello se oscurece todo el sol, se oscurece toda la luna y se caen todas las estrellas. ¿Lo ven? Por eso es que debemos ubicar el 6º sello al final de la gran tribulación. Primero Dios toca la 3ª parte de todas las cosas con las trompetas, ya lo vamos a ver. Y luego ya cuando es el 6º sello, ahí ya Dios toca todo lo que tiene que ver con el sol, la luna, las estrellas y este gran terremoto, ¿verdad? Vámonos a Mateo 24, 29. Mateo 24, 29. Y allí dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Lo ven? Creo que es muy claro. ¿Sí? Aquí Mateo ubica estas señales: el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo al final. Por eso dice después de la tribulación de aquellos días, ¿sí? O al final de este periodo. Luego veamos tal vez, a ver, Isaías, déjenme examinar, capítulo 13, verso 9, creo que queremos eso. Isaías 13, verso 9. Sí, sí queremos eso. Leamos desde el verso 6. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. El día de Jehová es este día, cuando se han derramado las 7 copas de ira y viene el Señor Jesucristo. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Es lo que dice Apocalipsis de los reyes de la tierra, ¿verdad? Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Y por cierto, el verso 12 dice, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Eso significa escaso,
escaso, va a quedar muy poquita población aquí en la tierra, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. Está por verse exactamente cómo va a ser eso, en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Ok, bueno, vámonos a Isaías 34:1. Isaías 34:1. Y todo el capítulo 34 habla de el día del Señor, la segunda venida de Cristo y la formación del lago de fuego. Pero leamos solo los primeros versos. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados y de sus cadáveres se levantará hedor. Los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá. Y se enrollarán los cielos como un libro o como un pergamino. El sexto sello, ¿se acuerdan? Y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Así es que ahí tienen. El sexto sello obviamente hay que ubicarlo al final de este periodo de tribulación. Joel profetizó acerca de esto y esto se volvió a repetir en Hechos capítulo 2. Si quieren, Hechos 2 del 14 al 21. Y aquí está Pedro citando textualmente Joel capítulo 2 del 1 al 10. Pero Hechos 2 del 14 al 21. Y para hacer corta la historia, la parte que nos compete acá sería el verso 19. Es de esto de lo que está hablando aquí Joel. Y Hechos, pues, que está citando a Joel. Hechos 2:19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Esas son las señales que va a haber en el sol y en la luna y en las estrellas antes que venga el Señor. O sea, un poco antes de su venida, ya al cierre de este periodo de 3 años y medio. Y creo que hay otra cita, déjenme ver, en Lucas 21:11. Me detengo a probar esto porque pues en el pasado me han hecho preguntas al respecto de esto. Entonces por eso es tan importante darles ahí toda la evidencia bíblica de por qué ubicamos donde ubicamos las cosas aquí. Lucas 21, 21:10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Bueno, ahí está. Dice, nadie se va a escapar de algún grado de persecución, ¿verdad? Y hoy en día el mundo aborrece cada vez más el mensaje cristiano y cada vez lo están persiguiendo más. Y estamos hablando del mundo occidental, ¿verdad? Pero dice que en el verso 11 que va a haber grandes terremotos y en diferentes lugares hambres, pestilencias y habrá terror y grandes señales en el cielo. Eso es alusión al sexto sello, al final de la tribulación. Pero dice, pero antes, mientras todavía estemos aquí abajo, pues vamos a pagar un precio, ¿verdad? ¿Cuánto vale Jesús para nosotros? ¿Qué valor tiene Jesucristo para nosotros? Por eso, de una u otra forma, el Señor nos da el privilegio de pagar algún tipo de precio en algún momento, ¿sí? Bueno, ahora, regresemos a Apocalipsis, ahora al capítulo 8, verso 1. En el capítulo 6
tenemos la mención de los 6 primeros sellos. Luego se hace una pausa y se narran una serie de cosas. Y el séptimo sello se menciona hasta en el capítulo 8. Dice, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Es todo lo que dice del séptimo sello. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se hace silencio como por media hora? El sexto sello, la séptima trompeta, las 7 copas de ira, obviamente ya se derramaron. Y ahora se va a abrir el séptimo sello y hay silencio por un espacio de media hora. ¿Saben qué es esto? Es Jesucristo preparando a sus ejércitos y listo para partir los cielos, para manifestarse visiblemente, venir a destruir al anticristo y a sus ejércitos y venir a establecer su reino sobre la tierra. Amén. Tremendo, ¿sí? Y yo quiero ser parte de ese ejército. Y sé que ustedes también. Así es que aquí tenemos los 6 sellos. Es el Cordero el que está desatando los sellos. Es el Cordero el que está por abrir este libro. Y cuando el libro quede abierto, ya lo expliqué, ya lo estudiamos. Su plan, su propósito es redimir a toda su creación. Hay un orden, hay un proceso a través del cual lo está haciendo hoy con individuos que vienen y conscientemente y voluntariamente le piden, Señor, sálvame y sé Señor de mi vida. Para la gran tribulación va a redimir de pecado esta tierra, va a tratar con los pecadores y todavía va a seguir trabajando y por eso nos falta estudiar bastantes cosillas. Y allí vamos a ver cómo va a terminar de completar y consumar su plan de redención y Él va a redimir todo, absolutamente todo. Amén. Qué emocionante, ¿verdad? Bueno, con esto concluimos nuestro estudio de hoy, por hoy, y pues bueno, gracias a Dios. Vamos a darle toda la gloria al Señor. Amén. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Bendito, Señor, por abrirnos tu palabra y permitirnos entender anticipadamente, Señor, lo que has planeado, diseñado, Señor, para este mundo que tú creaste y que te dio la espalda. Señor, qué sabios son tus caminos, qué maravillosos son tus planes y qué maravilloso es conocerte y caminar contigo y haberte entregado nuestra vida y haberte hecho ser nuestro Salvador, nuestro Mesías de manera personal, aquí y ahora. Ayúdanos a seguir eligiendo por ti, Señor, con cada experiencia que enfrentemos, que encontremos. Ayúdanos a dar testimonio de ti, Señor Dios Santo, con audacia, Señor Dios Santo, a quien nos demande una explicación de nuestra fe. Ayúdanos a seguir siendo fieles embajadores tuyos, a seguir haciendo la diferencia, a seguir reteniendo y restringiendo el progreso de la maldad mientras tú nos tengas aquí, Señor. Ayúdanos a hacer la diferencia. Y, Señor, oramos que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que deben suceder pronto y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Señor, gracias. Contamos contigo. Te damos gracias, Señor, por habernos amado y amarnos como nos amas. Y ayúdanos, Señor, a dar testimonio a la gente que aún no te conoce. Tú todavía tienes gente de la hora undécima. Bendito, Señor, que quieres salvar. Tú los amas a todos por igual. Pero pues hay gente que simplemente no va a querer. Pero eso ya no es asunto nuestro. Ayúdanos a dar testimonio a todo el mundo, Señor, mientras aún haya tiempo. Señor, gracias. Te alabamos, nos asombra tu palabra y te alabamos y te bendecimos por ella. Gracias por este día, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga a todos y gracias por haber estado con nosotros.